Universidad Cristiana de Bolivia. Siempre los primeros. Hola, mi nombre es Julio César. Voy a presentar la introducción del trabajo de la 27ª Feria Científica de los CEBOL. Nos tocó la materia de infectología y el tema de nuestro trabajo sería la coqueluche o tosferina. Bueno, la coqueluche o tosferina es una enfermedad común que afecta a todos los grupos de edad. Los niños pequeños pueden desarrollar complicaciones graves como apnea, cianosis, neumonía, hipertensión pulmonar, insuficiencia respiratoria y convulsiones. En la última década, Brasil y el mundo se sorprendieron por el aumento de la incidencia, especialmente en lactantes no vacunados. En adolescentes y adultos, la tosferina comenzó a tener presentaciones clínicas atípicas, siendo las madres infectadas la principal fuente de transmisión. Desafiante para los profesionales de la salud. La tosferina ha sufrido muchos cambios en su perfil epidemiológico, de diagnóstico y de tratamiento. Se ha presentado especial atención en las formas graves de la enfermedad, con el impulso de la investigación sobre un apoyo temprano en las unidades de cuidado intensivo y los tratamientos complementarios, como la hexaquinotransfusión y las posibles la posible terapia en experimentación con inmunosupresores, moduladores aniónicos, aún sin consenso alguno. Así, este trabajo tiene como objetivo revisar conceptos de tosferina severa, actualizar sobre la epidemiología, presentación clínica, diagnóstico, antibiótico-terapia, opciones terapéuticas sistemáticas y complicaciones, a través de una revisión sistemática. Por lo tanto, este trabajo de la tosferina, que es una enfermedad causada por la Bordetella pertussis, que ocurre incluso después de adiviamiento de la vacunación en pequeñas epidemias que cada 2 a 3 años ocurre. Tiene 3 fases clínicas, siendo la paroxística la fase en la que se evidencia el diagnóstico por la tos clásica. El tratamiento debe realizarse tan pronto como exista la sospecha clínica, sin necesidad de esperar las pruebas de confirmación. Los antibióticos de elección son los macrólidos, son preferiblemente azitromicina durante los 5 días. Todos los contactos deben recibir profilaxia antibióticos, lo que quiere decir que toda la persona que tiene contacto con alguien que estaba infectado con la coqueluche o llamada también tosferina tiene que recibir el tratamiento. También se debe revisar el estado de vacunación del caso índice y de sus contactos que tuvieron el contacto de transmisión que puede ser transferido de una persona para otra. Todo tiene que ver su catálogo de vacunación, si está en día con la vacunación y todo. Y esta es una enfermedad de notificación obligatoria. Tan pronto cuando existe sospecha clínica de la coqueluche, tiene que llevar a conocimiento de un órgano responsable, un órgano médico, el Consejo de Salud, porque es una enfermedad que puede causar una epidemia y hoy, como vemos, estamos en una grande pandemia a nivel mundial y con la prevención y todo ese cuidado que tomar, a identificación temprana sobre esta enfermedad o cualquier otra enfermedad que sea, cuanto más temprano, más fácil de controlar y de prevenir. Gracias. Buenas, yo soy Brandon Romero Quispe y voy a hablar sobre el desarrollo de la enfermedad del coqueluche. Voy a dar un pequeño resumen para que entiendan sobre esto. Bueno, el coqueluche es una infección respiratoria que es causada por las bacterias y es transmisible. Está presente en todo el mundo y su característica principal son los ataques de tos seca, aunque también pueden afectar a la tráquea y a los bronquios.
Los niños menores de 6 meses pueden tener complicaciones por la tos ferina, que si no se trata correctamente pueden provocar la muerte. Los factores principales de riesgo de la ferina están directamente relacionados con la falta de vacunación. En los niños, la inmunidad a la enfermedad se adquiere cuando las 3 dosis de la vacuna, requiriendo esfuerzos a los 15 meses y 4 años de edad. Vamos a hablar un poco sobre la transmisión. La transmisión del coqueluche se produce principalmente a través del contacto directo entre el paciente y una persona. ¿Qué quiere decir? Pues cuando una persona no está vacunada y está con la enfermedad, a través de gotitas, al toser o al hablar directamente con esa persona puede llegar a transmitirse esa enfermedad. El periodo de incubación del bacilo es de decir como que un tiempo aproximado de 5 a 10 días, en lo que puede variar de 4 a 21 días y en raras ocasiones hasta 42 días. Los síntomas. Los síntomas de la tos ferina pueden manifestarse en 3 niveles. En el primer nivel, más leve, los síntomas son más similares a los de un resfriado. Está malestar general, está secreción nasal, está tos seca y también está la fiebre baja. Estos síntomas pueden ser muy iniciales y pueden durar hasta semanas, en el momento en que la persona también es más susceptible a transmitir esta enfermedad. En la etapa intermedia de la tos ferina, la tos seca empeora y aparecen otros signos, como son que la tos cambia de leve y seca a severa e incontrolada. También puede ser cambiada a una tos intensa que puede comprometer a la respiración, o un ataque de tos puede provocar o causar vómitos, y según el tratamiento puede durar hasta un mes. Es normal que en adultos y adolescentes tengan síntomas más leves de la ferina, ya que los niños más pequeños son más sintomáticos a esta tos ferina. También hablamos sobre la gravedad de la enfermedad, que está directamente relacionada con la falta de inmunidad y la edad. Aunque normalmente suele ser todo eso, también hay un diagnóstico. En el diagnóstico tiene que salir que la tos ferina es una etapa muy temprana, aunque también es difícil, ya que los síntomas pueden aparecer como un resfriado o incluso como otras enfermedades respiratorias, como ser la recolección de material nasofaríngeo para cultivo o PCR en tiempo real. Esos son los métodos para poder detectar si una persona tiene coqueluche. O también hay unos exámenes que son complementarios, como se pueden realizar hemogramas y radiografías de tórax, como ser un diagnóstico diferencial, en el cual debe realizarse con infecciones respiratorias agudas como tronquibronquitis o bronquiolitis o adenovirus, laringitis, entre otras cosas. También hay que realizar un aislamiento de pertussis mediante el cultivo del material recolectando de la nasofaringe, con la técnica adecuada o mediante la técnica de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real. También está la recogida de muestra clínica, debe realizarse antes de iniciar la antibioterapia o máximo dentro de los 3 días posteriores a su inicio. Ustedes se preguntarán cuál es el tratamiento. El tratamiento de la tos ferina se realiza básicamente con antibióticos, los cuales deben ser recetados por un médico especialista según cada caso. Es importante acudir a un centro de salud para recibir el diagnóstico y el tratamiento adecuado tan pronto como aparezcan los primeros signos y síntomas. Aunque en los niños también se les diagnostica tos ferina, a menudo son hospitalizados, ya que sus síntomas son más graves y pueden provocar la muerte. Aunque la mayoría de las personas pueden recuperarse de la tos ferina sin secuelas ni complicaciones, en los niños, especialmente menores de 6 meses de edad, las complicaciones son más graves. ¿Por qué? Porque puede dar mucha infección de oído, puede dar neumonía e infección respiratoria, hasta llegar a ser deshidratación, convulsión, daño cerebral, muerte. Vamos a hablar un poco ahora sobre la prevención. Ya que la prevención es el principal medio para prevenir la tos ferina, los niños de 6 años a 11 meses y 29 días deben vacunarse contra la tos ferina, ya que es el único sistema de salud que ofrece una vacuna específica y unidades internacional neonatal. El individuo se vuelve inmune en 2 situaciones: al adquirir la enfermedad, ya que crea los anticuerpos, o por la vacuna, ya que requiere 3 dosis de la pentavalente. Aunque las mujeres embarazadas deben recibir una dosis de la vacuna de tipo adulto, a partir de la semana 20 de cada embarazo, la inmunidad no es permanente, ya que después de 5 a 10 años en promedio desde la última dosis de la vacuna, la protección puede ser escasa e inexistente. Vamos a hablar también sobre la situación epidemiológica de la tos ferina, ya que la
la morbilidad por tosferina en el país ya ha sido alta. A principios de la década de 1980 se notificaron más de 400.000 casos al año y la tasa de incidencia fue superior a 30.000 habitantes. Bueno, pues este número se redujo drásticamente en 1983 y ahora normalmente el coqueluche es una enfermedad que está tratada y está bajo control. Transmissão. A transmissão da coqueluche se produz principalmente através do contato direto entre o paciente e uma pessoa não vacunada, através de gotitas que se eliminam ao tossir, estornudar e incluso hablar. Em alguns casos, a transmissão pode ocorrer por objetos recentemente contaminados com secreções das pessoas enfermas. Isto é pouco frequente porque é difícil de o agente causante sobreviva fora do corpo humano, pero não é impossível. O período de incubação do bacilo, é dizer, o tempo em que começa a aparecer os sintomas desde o momento da infecção, em promédio de 5 a 10 dias, pode variar de 4 a 21 dias e em raras ocasiões até 42 dias. Sintomas. Os sintomas da tosferina podem manifestar-se em 3 níveis, e em primeiro nível é o mais leve. Os sintomas são similares a los de resfriado. Os sintomas podem ser mal-estar geral, secreção nasal, tosse seca, febre baixa. Estes sintomas iniciais podem durar hasta semanas. O momento em que a pessoa também é mais susceptível à transmissão da enfermidade. Em esta etapa intermédia da tosferina, a tosse seca empeora e aparecem outros signos. A tosse cambia de leve e seca a severa e incontrolada. A tosse pode ser tão intensa que pode comprometer a respiração. E um ataque de tosse pode causar vômitos e cansaço extremo. Em esta etapa, os sintomas são mais graves e, segundo o tratamento, pode durar hasta um mês. É normal que os adultos e os adolescentes tenham sintomas mais leves de tosferina do que os niños mais pequenos. A gravidade da enfermidade também está diretamente relacionada com a falta de imunidade e a idade. Generalmente, os signos e sintomas da tosferina duram de 6 a 10 semanas, podendo durar mais, segundo o quadro clínico e a situação de cada caso. É o diagnóstico de coqueluche. Para diagnosticar a tosferina em uma etapa temprana é difícil, já que os sintomas de ella se parecem muito com um simples resfriado ou então com qualquer outra enfermidade respiratória. Isso pode confundir para chegar a um diagnóstico final, uma conclusão. A tosse seca é uma forte indicação de tosferina, pero para confirmar o diagnóstico, o médico pode ordenar as seguintes pruebas. Ele pode pedir uma recoleção de material nasofaríngeo para cultivo ou um PCR em tempo real. Ou então, se o profissional pode pedir exames complementares. Você pode pedir um hemograma ou uma radiografia de tórax para chegar a um diagnóstico final da coqueluche. Isso é o diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Este debe realizarse con infecciones respiratorias agudas como por ejemplo la traqueobronquitis, bronquiolitis, adenovirus y laringitis. Existen otros agentes patógenos los cuales van a producir el síndrome de la tosferina,
que a la vez van a dificultar el diagnóstico diferencial, como por ejemplo la Bordetella, el Mycoplasma pneumoniae, la Chlamydia pneumoniae, la Chlamydia trachomatis y el adenovirus 1, 2, 3 y 5. La Bordetella bronchiséptica y la Bordetella avium son agentes patógenos animales que rara vez van a afectar al ser humano. En especial van a afectar a los pacientes inmunodeprimidos. Está también el diagnóstico de laboratorio que se realiza mediante el aislamiento de la bacteria pertussis, mediante un cultivo que se toma la muestra de la nasofaringe a través de una técnica adecuada o de la técnica de reacción en cadena de la polimerasa, que es el PCR en tiempo real. Esta muestra clínica se debe realizar antes de una antibiótico-terapia o como máximo durante los 3 días posteriores de su inicio. O tratamento de la tosferina se realiza basicamente com antibióticos, os quais devem ser receitados por um médico especialista, segundo cada caso. É importante acudir a um centro de saúde para receber o diagnóstico e o tratamento adequado, tão pronto que aparecem por primeiros signos e sintomas. Os niños, quando se les diagnostica tosferina, a menudo são hospitalizados, já que são sintomas mais graves e podem provocar a morte. Las complicaciones, la mayoría de las personas pueden recuperarse de la tosferina sin secuelas ni complicaciones adicionales. Sin embargo, en formas más graves pueden producir algunas infecciones más graves como las heridas abdominales. En los niños, especialmente en los menores de 10 meses, las complicaciones son más graves y pueden incluir, por ejemplo, las infecciones de oído, la neumonía, la insuficiencia respiratoria, la deshidratación, convulsión y daño cerebral. También a muerte y siempre tiene que tener una prevención. A vacinação é o principal meio para prevenir a tosferina. Os niños de 6 anos, 11 meses e 29 dias devem vacinar-se contra a tosferina. O Sistema Único de Saúde também oferece vacuna específica para gestantes e profissionais de saúde que laboram em maternidades e unidades de interação neonatal, atendendo a recém-nascidos e niños menores de 1 ano. A tosferina é uma enfermidade endêmica com epidemias que aparecem ciclicamente cada 3 a 5 anos. A susceptibilidade à enfermidade é general. O indivíduo se vuelve imune em 2 situações. Ao adquirir a enfermidade, a imunidade adquirida dura pero não é permanente, ou por la vacuna, que é no mínimo 3 doses com la pentavalente e mais um reforço aos 15 meses de idade e um segundo reforço aos 4 anos de idade com a tríplice bacteriana. As mulheres embaraçadas devem receber a dose de la vacina de tipo adulto a partir da 20ª semana de cada embaraço. A imunidade é permanente depois de 5 a 10 anos, em promédio. Desde a última dose da vacina, a proteção pode ser escassa ou inexistente. Situación epidemiológica. La mortalidad por tosferina en el país ya ha sido alta. A principios de la década de los 80 se notificaron más de 40.000 casos al año y la tasa de incidencia fue superior a 30 sobre 100.000 habitantes. Este número se redujo drásticamente a partir del 83, manteniendo una tendencia a la baja desde entonces. En 1990 se notificaron 15.329 casos, lo que arrojó un coeficiente de incidencia de 10,6 sobre 100.000 habitantes, con la mayor incidencia observada en la década. A partir de 1995 hubo una disminución en el número de casos y un aumento en la cobertura de vacunación, especialmente a partir del 98.
lo que resultó en un cambio en el perfil de epidemiología de la enfermedad en el país. Así, hubo una importante reducción en la incidencia de 10,6 sobre 100.000 habitantes en 1990 a 0,9 sobre 100.000 habitantes en el año 2000. De 2001 a 2010, la incidencia osciló entre 0,32 a 0,75 sobre 100.000 habitantes. A mediados de 2011 hubo un aumento repentino en el número de casos de la enfermedad en el país. Se plantearon varias hipótesis para explicar este incremento, tales como mayor sensibilidad de la atención y vigilancia en el diagnóstico y notificación de casos, mejora en el diagnóstico de laboratorio con introducción de técnicas biomoleculares, coberturas vacunales heterogéneas, mayor susceptibilidad de los menores de 6 meses de edad no recibieron el calendario completo de vacunación, así como por la ciclicidad de la enfermedad que se presenta en intervalos de 3 a 5 años con un esperado aumento en el número de casos. De acuerdo con los datos registrados por el Sistema de Información de Enfermedades Notificables, por sus siglas, SINAN, en el periodo 2011-2014 se confirmaron 22.772 casos de tosferina en todo el país. En 2011 se confirmaron 2.248 casos y en 2014 8.614 casos, lo que presentó un aumento de 283% en el número de casos. En el mismo periodo, la incidencia osciló entre 1.2 y 4.2 sobre 100.000 habitantes. El grupo de niños menores de 1 año concentró la mayoría de los casos de tosferina, aproximadamente el 61%, que eso sería 13.935 casos sobre 22.772 casos, y el de estos, el 87%, que serían 12.135 casos sobre 13.935, tenían menos de 6 meses de edad. Probablemente esto se debe a la gravedad del cuadro clínico en este grupo de edad, lo que a su vez conlleva una mayor demanda de servicios de salud y un mayor número de casos diagnosticados. La letalidad de la enfermedad también es mayor en el grupo de niños menores de 1 año, particularmente en los menores de 6 meses, que representan casi todas las muertes por tosferina. A partir de 2015 se observa una disminución en el número de casos, en los que la incidencia de la enfermedad pasó de 4.2 sobre 100.000 habitantes en 2014 a 0,7 sobre 100.000 habitantes em 2019. A coqueluche grave na infância segue sendo um desafio. Sem embargo, as opções terapêuticas atualmente disponíveis seguem sendo insatisfatórias. A substituição de eritromicina por azitromicina facilitou o tratamento, apesar de ser eficaz em la interrupção de la transmissão, sobretudo quando o tratamento é tardio ou persistem as dúvidas sobre o melhor manejo de tratamento terapêutico, especialmente em casos graves. Todos duram meses, e aqui nenhum medicamento sintomático ha demonstrado ser eficaz. Pacientes com insuficiência respiratória, hipertensão pulmonar, entre outras enfermidades. Se necessita mais estudos para determinar o papel de las terapias adjuventes. Entre os procedimentos para redução de leucocitos e plasmaféres tem um alto custo e efeitos adversos graves. Os estudos que involucraram outras terapias para modular a resposta imune, como acetromalida e ipendrina, se mostraram prometedores na fase experimental. Requerimento, confirmação, eficácia e segurança sobre os estudos futuros clínicos. Universidad Cristiana de Bolivia. Siempre los primeros.